Nuestra seguridad, nuestra energía no nace de la acumulación de información, sino de cuánto estamos entendiendo. Hay mucha información. Hoy aclararemos esa cuestión. Se trata de aquel que va a elegir una carrera o algo para estudiar. Está confuso. Todo el mundo le dice que estudie una carrera, otros le dicen otra carrera y así sucesivamente. Todos le han encargado que estudie una carrera. Pero él está confuso, él tiene muchas ideas y no sabe para dónde es. Y sin embargo quiere hablar fluidamente en el escenario. Aquí hay que aclararle primero esas cositas para que vaya trascendiendo. Llamamos pasión y emoción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia es que una de ellas es obsesión, la otra es pasión. La pasión nunca por nunca es obsesión. Lo que llamamos pasión es obsesión. La pasión no es gusto, la emoción es gusto. La emoción es ese algo que estudiamos para agradar a alguien. La pasión no es para agradar a alguien. La emoción es gustos. Y donde hay disgustos, hay gustos. Donde hay gustos, hay disgustos. De repente estás estudiando una carrera pensando que es pasión o que es tu pasión. Pero puede que estés con gustos, entonces no es pasión. La pasión es anónima. La emoción no es. La emoción se compara con alguien. Veo a una persona comparándose con alguien. La pasión no sabe qué es compararse, no sabe qué es compararse. La emoción sí sabe lo que es compararse. ¿Quiénes de ustedes se comparan? ¿Todos? ¿Todos se comparan? O la mayoría se comparan, ¿no? Si te estás comparando con alguien, esa no es pasión. Ya. Entonces, la pasión no distingue lo que es esto de compararse con alguien. La emoción sí, siempre se está comparando con alguien. Para la emoción existe 20. Así como existe 20, también existe 00 o 05. Y su seguridad, su confianza, depende de cuánto saca o cuánto no saca. Esa emoción. Ahí podríamos ver dependencia y también obsesión. La emoción distingue 20 y 00, o 04 o 05. Y su seguridad depende de cuánto gana o cuánto no gana. Esa es la emoción. Pero la pasión no sabe qué es 20, no sabe qué es 00. Básicamente no existe para él eso. Dentro del sistema inventado por el ser humano, existe esto de 20 y 00. Dentro del sistema nacemos, crecemos y morimos, sin siquiera darnos cuenta de qué es lo que estamos siguiendo, o qué patrón. La pasión no sabe qué es 20, no sabe qué es 00. No existe para él eso. La emoción es humo, volátil. La pasión es fuego, fuego que no se apaga, ni en el día, ni en la noche, ya que no depende de nadie ni de nada. La emoción tienes que memorizarlo y aprender. La pasión ya está ahí, solo que lo obstruimos o lo tapamos con prejuicios. De ahí nuestra confusión. La emoción sabe lo que es derrota, también sabe lo que es triunfo, porque así se lo dijeron. Triunfo es esto y derrota es esto. Así es que siéntete mal cuando estás derrota, siéntete bien cuando estás triunfo.
Pero la pasión no sabe qué es derrota, no sabe qué es triunfo. No existe para él eso. La emoción está atado al tiempo, al pasado, al futuro. Hice tantas cosas, nadie me recompensa. Haré cosas, pero me recompensarán. Esa es la emoción. Está atado al qué dirán. La pasión no sabe qué es vivir del pasado, tampoco vivir del futuro. Para la pasión eso no existe, no hay. Lo que existe es el instante. Y toda cosa que hace, cuenta. No se arrepiente de lo que hace, ni se siente culpable de lo que hace. Pero lo procesa, lo entiende y continúa. Pero la emoción no. La emoción dice, ¿por qué lo hice esto? No debía haberlo hecho. Si me equivoqué, fallé, sí. ¡Qué desastre soy! No. Esa es la emoción. La emoción es estudiar para alguien o por alguien. La pasión no es estudiar para alguien o por alguien, es arte de estudiar. La emoción estudia para ingresar a la universidad, pero la pasión no sabe qué es eso de ingresar a la universidad, y aquí en él hay el arte de aprender. Claro, trasciende. Si ingresa, ingresa. Si no ingresa, no ingresa. Siempre le acompaña la inquietud, que es la llama de la investigación, el arte de aprender, el arte de entender. Por eso la pasión nunca reconoce obsesión, la emoción sí. ¿Por qué no ingresé? Soy malo. ¿Por qué no ingresé? Voy a estudiar para ingresar, sí. Esa es la emoción. Pero la pasión no sabe qué es eso, porque para él no existe la comparación. No se está comparando con nadie. Por eso nunca pierde tiempo, siempre vive intensamente. Por eso estos se realizan. Son unos cuantos en el mundo, y estos cuantos son los que mueven al mundo, no la mayoría. La mayoría son solo reaccionarios nada más. Entonces, para la emoción existen los halagos, las recompensas, pero para la pasión no. Aunque lo recompensen, pero él no pide ser recompensado. Así como no está atado al pasado, la pasión, por eso es creativo, es original, es nato, es expresión y realización, único, jamás percibido, porque no está comparándose, por eso jamás tiene una mente intoxicada, por decirlo así. Donde hay emoción hay repetición, hay moldeamiento, hay modificación, pasión original. Ahora con estos ya podrás un poco ver hacia dónde más. Un momento. La emoción sabe lo que es aburrimiento. Estoy aburrido, no hay nada que hacer. Tengo que estudiar para esto. Uy, qué aburrido. No hay nada que hacer, hay que fuerguear. Vamos por ahí. Esa es la emoción. Pero la pasión no sabe qué es aburrimiento. Hay un cansancio natural, que es dormir, por cierto. No me refiero a esa clase de cansancio natural, orgánico, biológico. Me refiero a ese cansancio psicológico. La pasión nunca por nunca se cansa. La emoción sabe lo que es sacrificio. Tengo que sacrificarme, tengo que levantarme en la mañana, en la tarde, en la noche. En realidad no te interesa el estudio. Te interesa competir, ganar a ese alguien, compararte, sí, que todos te aplaudan, sacar el primer puesto. Los que lograron sacar buenos puestos en el colegio, en la universidad, y siempre su esfuerzo es ganar, competir, mantener ese ideal, es emoción, pero jamás puede ser pasión. Tal vez es interesante aclarar esto. Probablemente sea pasión, pero hay ideas que perturba su entrega. Con el entendimiento, ya. Los que se vanaglorian en sacar buenos puestos son aquellos que les interesa el ingreso, el qué dirán, y se preparan para el qué dirán. Pero eso nunca por nunca es pasión. Ese ser humano de manera natural rechaza todo eso, ya que no está en ese mundo. Su mundo es otro, es amplio, sin fronteras, es elástica, es aguda, es espontánea, natural.
es creativo. Nunca vive de lo que ya hizo, pero lo considera. Así que su mente está siempre fresca para descubrir más cosas. Puesto de que la pasión no se obsesiona. Por eso estudia, pero cuando tiene hambre, come. Cuando tiene sueño, duerme. Cuando quiere correr, corre. Por eso no es obsesión la pasión. Pero si estudiamos y dejamos de comer, en realidad no nos interesa estudiar. Queremos ganar a alguien o queremos algo. Entonces dejamos de comer, dejamos de dormir, dejamos de hacer otras cosas. Eso es emoción. El ser humano arrastrado por la emoción. ¿Del qué dirán? Entonces, el niño ya nace con eso, nace con ese algo, pero antes de nacer ya le están manipulando. Quiero que mi hijo sea doctor, y le hacen escuchar música de doctor, le hablan acerca de esa especialidad. Quiero que mi hijo sea ingeniero. Entonces las mamás empiezan a embotar antes de que nazca, ¿no? Con ruidos y infinidad de instrumentos psicológicos, emocionales también. Quiero que mi hijo estudie esto. Antes de que nazca ya están condicionando sus mentes. Una vez que nacen, directamente lo condicionan. Al final, el niño está un poco confundido. Aunque las fuerzas internas están ahí, pero es tapada por este deseo de los padres. Por eso, en lo más profundo hay una especie de lucha entre lo que ellos son y el deseo de ser alguien que no son. ¿Y eso qué es? Conflicto interno. Por eso casi siempre ese ser humano nace. Hay dos clases. Ese ser humano nace, se expresa y muere. Pero el otro nace, reprime y muere. Claro que ambos no hay ninguna diferencia, solo de que el otro lo supo, el otro nunca lo supo. Ahora, profesor, ¿y de qué manera nos alejamos de esa energía? Dos palabras más que hay que entender. El qué pensar y el acto de pensar. Esto ordenará vuestras vidas, pero es un orden que nace del entendimiento. No es que estemos enfermos, solo confundidos nada más. Hay que ordenarlas mediante el entendimiento. Entonces, el qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar. El qué pensar son mandatos, son órdenes. Haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto. Le dicen quién debe ser. Haz esto, no hagas esto, te dije que debes hacer esto. No quiero que preguntes, así es que obedece. Tienes que estudiar esta carrera o de lo contrario mi apoyo está ausente. No te apoyaré. Vives en mi casa y tienes que hacer lo que yo digo. Así es que mis intereses se protegen. Así que yo quise que nacieras para que estudiaras ese algo que yo nunca pude estudiar. Así que en el fondo no te digo, pero en el fondo me digo a mí mismo, lo voy a utilizar para que sea o para que estudie algo que yo nunca pude estudiar. Así que serás mi experimento, pero en lo más profundo de mi ser estoy diciendo eso. Aunque yo no me doy cuenta, pero inconscientemente lo estoy generando. Estudiarás ese algo que yo nunca pude estudiar. O estudiarás porque vives en casa. ¿Y qué van a decir los demás, los vecinos? Así que estudiarás esta carrera porque, ya sabes, tienes que hacerme feliz, alegrarme mi vida. No importa qué clase de carrera estén estudiando, lo importante es entender esto. Tal vez así vayan a la par, ¿no? O poco a poco se vayan a esto, o no sé, pero lo importante es entender. De esa parte ya usted se encarga. Lo importante a mí es pintarles lo que está ocurriendo, eso es todo. Entonces, haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto porque lo haces y hazme feliz. Estudia porque estoy enfermo. Estudiaré, papá, medicina, ¿por qué? Porque estás enfermo. Bueno, estudiaré otra carrera porque todo el mundo guarda esperanza y no hay doctores en este lugar, así es que voy a estudiar esa carrera. O estudiaré ingeniería o biología o química porque, en fin, mi familia lo hace y yo también quiero hacerlo.
Entonces ahí, por ejemplo, de manera indirecta se ha generado el qué pensar. El qué pensar son mandatos, influencias, tanto psicológicas o emocionales. Ya no llores, estudiar esto. Te veo triste. Es que ¿por qué? Porque ya, ahí por ejemplo hay influencias emocionales, psicológicas y económicas también. No digo que no se deben de ganar el dinero, es un mecanismo, claro, nada más, pero no es la vida. Pero hay que entender esto, hay que entender esto. Entonces, eso se llama el qué pensar. Son mandatos, órdenes. Profesor, pero estoy en casa, hay el que pensar. Estoy en mi centro de trabajo, hay el que pensar. Estoy en la calle, el que pensar. O sea, todo el mundo me dice qué hacer, quién debo ser. ¿Y dónde estoy yo? ¿Siquiera puedo decidir algo? No puedes, porque todo es el que pensar. ¿Por qué nuestra decisión ya está decidida? Nuestra decisión ya está decidida. O sea, desde pequeñito programan nuestra mente. Nos dicen quién debemos ser, qué hacer, qué no hacer. Y al final, cuando ya estamos un poco grandecitos, decimos, voy a decidir. No, tu decisión ya está decidida, programada. ¿Por qué? Porque todo ha sido el que pensar. Una señorita terminó con su pareja, ¿por qué? Porque le había dicho modelo. Y modelo para ella era sinónimo de prostituta. Aunque este aspecto de prostituta hay que un poco procesarlo, no así nomás hay que hablarlo, o sea, vamos a procesar en su momento, pero eso es lo que escuchó. Por eso terminé con mi pareja, porque me dijo modelo. ¿Y de dónde sacaste eso? Papá me lo dijo, de que las modelos son. Por eso terminé con mi pareja. Así terminaste. Luego le expliqué. Ahí, por ejemplo, se ha producido el qué pensar. Ella tomó una decisión, pero esa decisión ha sido ya programada en su tierna mente, desde pequeñito. Por eso nuestra decisión ya está decidida. ¿Con qué? Con el qué pensar. Profesor, ¿y no hay un proceso distinto al qué pensar? Bueno, pues sí lo hay. ¿Cómo lo llamamos? Acto de pensar. El acto de pensar es un proceso propio que se genera en cada ser humano. Es cuando ya no hay nadie y estás solo. Ni constituciones, ni leyes, ni padres, ni hermanos, ni amigos, básicamente nada de nada. Todo lo que antes te dijeron lo pones al tacho. Entonces estás libre. Es como si te encontraras en una isla. No hay nadie a quien consultar. No hay medios de comunicación. Entonces por primera vez empieza a funcionar tu mente. Y descubres el cómo. El cómo. Ya no estás haciendo algo que otros te dijeron, este es el cómo y así que sigue. No, tú estás descubriendo el cómo. Es el acto que se genera en un espacio de libertad. Ya, ese es el acto de pensar. Entonces, ¿de qué manera nos alejamos de lo que a ese ser humano le apasiona? ¿Con el qué pensar o con el acto de pensar? ¿De qué manera se le aleja a lo que le apasiona? ¿El qué pensar o el acto de pensar? ¿Cómo? ¿Cuáles son mandatos, órdenes? ¿Y de qué manera se le aleja a ese ser humano, al niño, de lo que le apasiona? ¿Con el qué pensar o con el acto? Si el acto de pensar es un proceso propio que se genera en cada ser humano. El niño nace, ¿de qué manera lo saco o le digo que estudie otra carrera? ¿Con el qué pensar o con el acto? Con el qué pensar, tienes que estudiar esto, haz esto, así que no hagas pregunta, cállate. Ese es el que son mandatos, el que pensar, órdenes, prejuicios. Pero el acto de pensar no. Yo entiendo, comprendo, no impongo, lo acompaño, ¿sí? No lo confundo, no decido por él, pero le hago pensar. Eso es todo. Deja de comer caramelo. ¿Qué pensar o acto de pensar? ¿Qué pensar? Ahí no está haciendo él. Hijo, investigaremos qué sucede si hay demasiado azúcar en la sangre. Bien, investiguemos. Ya lo sabemos, ¿sí? ¿Se ha producido el qué pensar o el acto? El acto, porque no le dije que dejara de comer o comiera, nada de eso. Tan solo le llevé hacia el arte de aprender, de entender. Eso es todo. Eso es todo. Y a él será, pues, tomará su propia decisión. Pero ya entendió. Pero eso no hay, todo es el que pensar. Mamá ordenando al hijo, encargándose de algo que el hijo debería ya encargarse. Y el hijo se acostumbra, por eso sucede la cuchilla de doble filo. La clase pasada lo hemos tocado. Estos cuatro tienen que ir profundizando. El qué pensar y el acto de pensar. ¿Hasta qué punto estamos yendo de qué pensar? Si hay acto de pensar o no. Pasión y emoción también. Pregunta para todos. Antes de pasar
a lo que es vocalización. ¿Cuál de estas dos está atado al tiempo psicológico? ¿Pasión o emoción? Una vez más, ¿cuál de estas dos? O sea, ¿cuál de estas dos está atado al tiempo psicológico? ¿Pasión o emoción? Emoción. Sí. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos distingue la comparación? ¿Pasión o emoción? Distingue la comparación, o sea, se está comparando con el otro. Mira, te gané, qué bien. Es emoción. Mira, me ganaste. Ve, es emoción. Ve cómo perdemos demasiado tiempo en compararnos, pero así nos educa. Así nos educa. Compárate con el otro, saca buena diploma, así que de hoy en adelante te voy a condecorar. Mira, tus compañeros son menos que tú, así que gana, gana. Pero en el fondo solo les interesa sus intereses, porque mira, yo saqué buenos alumnos, estoy orgulloso por mi alumno. Estoy orgulloso. ¿Ve? Lo que tú no sabes, oiga, joven, que ha sacado buena nota, es que el profesor se está alimentando su ego. Te usa a ti para sus propios beneficios. Pero ahí, por ejemplo, no hay algo de honestidad o sinceridad. Ahí, por ejemplo, hay dolor y sufrimiento también en el profesor, ya que el profesor depende del alumno y el alumno depende del profesor. Ambos se dependen a sí mismos. O sea, hay una mutua explotación de ambos, una especie de manipulación. Eso nunca por nunca puede ser arte de aprender. El arte de aprender. ¿Por qué la pasión no es gusto? No es gusto la pasión. Voy a estudiar lo que me gusta. No, donde hay gusto hay disgusto. La pasión es una energía que no distingue lo que es gusto ni disgusto, porque no sabe lo que es fracaso ni derrota. Es un estado de libertad, donde existe el hacer, donde hay el vivir. Claro, hay una especie de alegría natural, no influenciada, eso sí. Más hay un estado de contemplación, de quietud mental, de la no competición, o sea, es único. Por eso ya no existe la comparación. Cada uno lo tiene, cada uno lo tiene, cada uno lo tiene. Y cada uno es autoría máxima en ese algo. Yo no puedo preguntar algo a alguien que estudió por emoción: oiga, dime, vamos, hábleme acerca de biología. No puedo recibir información sincera si estudió por emoción, porque el mismo hecho de estudiar por emoción ha nublado su total entendimiento acerca del tema.